¿Qué ocurrió hoy en el Congreso de la República? A ver, un grupo de mineros que está acatando huelga por segundo día consecutivo irrumpió en el pleno del Congreso. Y ahí se produjo pues un enfrentamiento entre los huelguistas y personal de seguridad que buscaba retirarlos del ambiente parlamentario. Ellos tenían una cita pactada con el presidente del Congreso que había sido tramitada por congresistas de Frente Amplio. Al teléfono, para aclarar esta situación, está el secretario general del sindicato, Jorge Juárez, quien, como hemos dicho, sostuvo una reunión con el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea. Señor Juárez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, si nos explica qué fue lo que ocurrió, por qué el incidente, esta fricción con personal de seguridad, si había una cita pactada. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, es lamentable. Desde el mes de marzo nosotros hemos emplazado a la Sociedad Nacional de Minería justamente con una negociación por rama de actividad. Hay que entender que la rama de actividad lo ha determinado la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año 99, justamente la vía para que podamos negociar. Es lamentable que la Sociedad Nacional de Minería a esta fecha, después de 5 meses, ni siquiera desea sentarse. Es más, lamentamos que el Ministerio de Trabajo sea cómplice de ese abuso de la Sociedad Nacional de Minería, que no respeta la sentencia del Tribunal Constitucional. Y muy por el contrario, promueve acciones como opiniones técnicas que desvirtúan y confunden a los trabajadores. Señor Juárez, si me permite, porque para entender, usted entra de lleno a un tema que el público desconoce en su detalle. Lo primero que le pregunté es, ¿qué produjo este enfrentamiento, esta fricción con personal del Congreso? Porque ustedes ingresan, el personal lo quiere, pretende retirarlos. ¿Quién pactó esta reunión con Pedro Olaechea? ¿Por qué se produjo este incidente? Bueno, es lamentable, ¿no? Lo que pasa es que acá en el Perú en estos momentos no estamos teniendo seguridad jurídica. Básicamente no existe respeto a sentencias del Tribunal Constitucional. Señor Juárez. Usted me pregunta qué pasó. Sí. Yo me pregunto qué pasa en el Perú, que ni siquiera se respeta las sentencias del Tribunal Constitucional. Vamos a entrar a ese tema, pero si me permite, señor Juárez. Tenemos a un Congreso básicamente que no respeta, que no difunde, e inclusive el Ministerio de Trabajo es cómplice de los empresarios mineros que lamentablemente pisotean los derechos de los trabajadores. Eso es lo que está pasando. Lamentablemente tenemos que llegar, ¿cómo hacemos escuchar nuestra voz? Hemos pedido un diálogo fructífero después de 5 meses, ni siquiera desean sentarse. Tenían una cita, señor Juárez. Señor Juárez, este es un diálogo, no es un monólogo. ¿Ustedes tenían cita con el presidente del Congreso? Bueno, la cita, básicamente entiendo, creo que la han hecho hoy día. Ya. En ningún momento nos ha dado cita. No nos ha dado cita. Nosotros hemos venido ejerciendo el derecho de huelga y hemos venido caminando de manera pacífica. De acuerdo. Lamentablemente, entonces, no había nuestros cita. derechos vienen pisoteados desde hace 5 meses. Señor Juárez. Y creo que si vamos... Señor Juárez, no había cita y entiendo que entonces los congresistas de Frente Amplio intercedieron para que el presidente del Congreso los reciba. ¿Fue así? Sí. Bien, ya. Entonces, ahora sí. Y entonces, su ingreso al Parlamento no estaba autorizado. No, estamos hablando, señor... Sí. Para aclarar las cosas, entonces su ingreso al Parlamento no estaba autorizado, pero ya una vez ahí... No, por supuesto que ha estado autorizado, ¿no? ¿Cómo vamos a ingresar a un Congreso sin autorización? Pero acá hablemos lo de realmente importante, pero como la Sociedad Nacional de Minería este incidente, sí, señor derechos. Juárez, Esos derechos son más importantes que básicamente afectan a 200.000 trabajadores mineros. Vivimos en condiciones precarias, señorita. Lo que tenemos un poquito que hacer es difundir cuál es la realidad de los mineros. Quiero entrar a ese tema, pero señor Juárez, usted no está permitiendo que nuestro público entienda la situación. Voy a entrar a ese tema. Estamos haciendo preguntas que no tienen, me parece, mayor importancia. Hubo disturbios al interior del Parlamento y quería saber por qué se produjeron. Se está viendo en la actividad minera, son 30 muertos al año que se está dando. Esos son los disturbios, se está muriendo gente. Bueno, ingresaron al Parlamento con qué autorización, si me permite, para cerrar ese punto. Básicamente disparando y sin embargo nadie dice nada, la prensa no está diciendo nada sobre eso y le preocupa en el Congreso. En el Congreso simplemente se ha dado un intercambio
de palabras nada más. Muy bien. Pero nadie cubre, la prensa no cubre los disparos que se ha dado a los trabajadores mineros. Eso es importante. Señor Juárez, si usted responde puntualmente a las preguntas, podemos pasar ese tema. Solamente quiero terminar de aclarar con autorización de quién ingresaron, porque se produjeron estos disturbios. Entonces, solamente para terminar de aclarar ese tema, si usted me responde puntualmente, pasamos al tema de fondo. ¿Quién permitió, quién los invitó, con la autorización de quién ingresaron al Parlamento? Señorita, estamos explicando que acá lo importante debería ser lo que se ha instalado la autorización de quién ingresaron al Parlamento. Los trabajadores mineros básicamente están siendo afectados y está habiendo 30 muertes al año. ¿Eso para usted no es importante? ¿Quiénes son los empresarios? Usted no está escuchando. Este no es un monólogo. Le he preguntado con autorización de quién, porque después quiero pasar al otro tema, pero con autorización de quién ingresaron, irrumpieron en el Parlamento. Señorita, creo que usted tiene, me parece, reporteros y debería eso investigar en la puerta, ¿no? Nosotros somos un grupo de trabajadores mineros que hemos ingresado previamente identificados y hemos hecho uso de la palabra. ¿Con invitación de quién? Es básicamente que tenemos gente herida, que son los trabajadores mineros, que en un uso del derecho constitucional, que es de la huelga, hemos sido reprimidos con disparos. ¿Eso dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió y dónde? Acá en la avenida Bancay, el día de hoy. Las horas básicamente ha sido entre 10 de la mañana y mediodía. Y en estos momentos debería justamente la marcha había sido... a la policía quienes han disparado, señor Juárez, para disparar. Señor Juárez, ¿la marcha había sido autorizada? ¿Contaba con autorización? Todas las marchas tendrían que ser autorizadas. Se supone que el derecho a la protesta inclusive es un derecho constitucional. Sí, de acuerdo, pero para marchar por las calles de Lima, y siendo una marcha pacífica, tendrían que contar con algún tipo de autorización. ¿Tenían la autorización? Creo la importancia del caso. Son 200.000 trabajadores mineros, tenemos un pliego nacional en rama de actividad, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice la sentencia? El empresariado minero no lo respeta. ¿Qué dice la sentencia? Si usted me invita a su programa, yo le puedo mostrar los documentos y puedo evidenciar ante todo el Perú. En resumen, ¿qué dice la sentencia, señor Juárez? Que me invite y me dé el espacio para que nosotros hablemos objetivamente y con documentos a la mano. La sentencia dice en resumen, ¿qué dice la sentencia? La negociación por rama de actividad debería darse y le da la razón después de 11 años. Esta sentencia, esta demanda se interpuso en el año más o menos 89. Ya, ¿y el fallo de qué fecha es? En el año 99 se da la sentencia del Tribunal Constitucional, que da la razón a los trabajadores mineros respecto a la negociación por rama de actividad. Le da la razón a la Federación Minera justamente para poder sentarse con la Sociedad Nacional de Minería. Lamentablemente a la fecha ellos lo desconocen. Y el Ministerio de Trabajo ni siquiera se toma el momento para poder analizar esa sentencia. No hace efectivo básicamente el uso de poder lecturar una sentencia que debería ser o es vinculante, y esos señores del Ministerio de Trabajo deberían, al menos para emitir una opinión, tenerlo en cuenta. En ningún momento han leído la sentencia del Tribunal Constitucional y no han opinado absolutamente nada sobre dicha sentencia. Entonces creo que acá lo importante es que tenemos 200.000 trabajadores precarizados, tenemos un 70% de trabajadores totalmente tercerizados, tenemos una distribución de utilidades que básicamente se va a 3.000 millones a las regiones, se va a 800 millones a Fondo Empleo, en donde el viceministro Javier Palacios tiene bastante detalle de los gastos irregulares, con un fondo operativo básicamente de 18% financiado por los trabajadores mineros. Entonces, esos son los temas importantes. ¿Dónde están los millones de los trabajadores mineros que se está yendo justamente a esas arcas y se está dando gastos irregulares? Señor Juárez, Para a ver, es señor importante Juárez, explicar eso. Sí, de acuerdo. Ha tenido más de 10 minutos para poder hablar del tema atropelladamente, infelizmente, porque no escucha las preguntas. Lo único que buscamos es que los problemas importantes sean escuchados, si no a veces ha tenido más de 10 minutos, hablando del tema, pero no me ha permitido hacer preguntas para puntualizar y hacerlo más didáctico y más claro. Le agradezco mucho, señor Juárez. Los puntos importantes tenía que exhibirse, ¿no? Y tiene que difundirse realmente. Y para eso ha tenido 10 minutos. Muchísimas gracias, señor Juárez. Buenas tardes. Increíble. O sea, cuando no se permiten, atropellan con la exposición, nadie está descalificando la protesta de los trabajadores mineros. Hubiéramos querido poder entenderlos mejor y hacerlo de manera más didáctica. El tema es que acá está en segundo día de vuelta indefinida, irrumpen en el Congreso, se genera esta situación de fricción y el señor Juárez habla de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya tiene algunos años y que, siendo vinculante, es la parte de lo que hemos entendido de su explicación atropellada,
no está siendo acatada por la Sociedad Nacional de Minería y tampoco el Ministerio de Trabajo hace nada y habla de 300.000 mineros afectados. Me hubiera gustado, la verdad es que poder hacer algunas preguntas para que usted pueda entender el tema, porque expuesto así, de esta manera, la verdad es que difícil de comprenderlo en su magnitud, lo cual, ya lo hemos dicho, no descalifica el reclamo de los trabajadores mineros.